Muy buen día. El día de hoy, en la clase número 2, aprenderemos los siguientes temas. Simple Present, Affirmative, Negative, Interrogative Forms. Presente simple en las formas afirmativa, negativa, interrogativa. Adverbs of Frequency, adverbios de frecuencia. WH Questions, las preguntas con WH, por ejemplo, what, where, who, entre otras. Word ordering questions, el orden de las palabras en las preguntas. Telling the time, a decir la hora. Verbs, verbos, algunos verbos. Days of the week, días de la semana. Jobs, trabajos. Bien, empecemos. Bien, en esta diapositiva vemos el presente simple. El presente simple tiene un uso. Su uso es referirse a situaciones cotidianas. Ejemplo, levantarse todos los días, lavarse los dientes, desayunar, almorzar, cenar, acciones rutinarias. ¿Okay? Ahora, el presente simple es súper sencillo, pero ¿saben qué sucede? Que la mayoría se confunde por las reglas que tiene. Pero vas a entenderlo así, mira, es muy sencillo si lo entiendes de esta manera. Sujeto. Necesitas siempre un sujeto, alguien que realice la acción, ¿ok? Al costadito del sujeto está el verbo. Ojo, un solo verbo. Por eso he puesto acá el número 1, porque es solo un verbo, ¿sí? Y al costadito de ese verbo el complemento, la idea que ayuda a que todos entiendan mejor. La expresión de tiempo. Ojo, la expresión de tiempo es opcional, ¿ok? Ahora, acá, si es que yo tengo el sujeto I, que es yo, they, que es ellos, ellas, o cuando es todo lo plural, cosas, animales, ¿cierto? You, que es tú, o ustedes, o usted, dependiendo del contexto de la oración. We, que es nosotros, nosotras. Cuando yo tenga uno de estos de acá, uno de estos sujetos, mi verbo está tal cual, igualito, así como lo van a ver en una lista de verbos que se les va a alcanzar para que puedan tenerlos, ¿ok? Mi verbo va a estar ahí, intacto, no le van a hacer nada, no le van a agregar, no le van a quitar, no le hacen nada, ¿ok? Viene mi complemento. Luego de mi complemento, la expresión de tiempo, que esa es la que va al final, ¿ok? Recuerda, es opcional. Ahora, si es que mi sujeto es la tercera persona, es decir, she, he, ¿a qué equivale este? Esto de acá equivale a it, ¿cierto? ¿Te acuerdas? En la anterior clase te había comentado esto. The dog equivale a it, el perro. Entonces tengo ahí las tres. She, he, it. Cuando yo tenga la tercera persona singular, algo le va a pasar a mi único verbo. Mi verbo se va a alterar. ¿Ok? Solamente cuando tenga esas tres, no. Es si es que afirmo. A ver, para que se me entienda mejor. En el presente simple, solamente vas a alterar al verbo si es que cumple dos condiciones. ¿Cuáles son mis dos condiciones? Pues que sea una afirmación. La segunda condición es que esté la tercera persona singular. ¿Quién es esa? Pues es he. Ok. Voy a ponerlo ahí. Ok. She. Ahí estamos. Como que no es aquí. Ya, ahí está. It. La tercera persona singular. No se te vaya a olvidar. Entonces, con esto te estoy diciendo, si es que estoy en una oración negativa, ¿el verbo se va a alterar? No. Si estoy en una pregunta, ¿el verbo se va a alterar? Tampoco. Te hago otra pregunta. Si tengo una oración afirmativa, pero está we, o you, o they, o I, ¿se alteraría mi verbo? No, porque la condición es bien clara. Te dice que se cumpla esto de aquí.
esto de aquí es lo que se debe de cumplir. ¿Ok? Esto. Dos condiciones. Afirmación, tercera persona singular. Si no, no puedes alterar el verbo. ¿Ok? Entonces, fíjate acá, mira. Antes de eso, siempre me preguntan, ¿y cómo reconozco una oración afirmativa? Pues es muy sencillo. Si tú ves que está el sujeto y al costadito ves que está el verbo, es una oración afirmativa. Pero si tú ves que está el sujeto y antes del sujeto ves una palabrita como don't o doesn't o delante de tu sujeto ves a alguien como what, where, ya poco a poco en las siguientes diapos te voy a ir explicando un poquito más sobre sus significados y sus usos, ¿ok? Pero si ves eso, entonces obviamente por ningún lado va a ser pues una afirmación, ¿no? Entonces no va a cumplir la condición de que se puede alterar, de que se tiene que alterar el verbo, ¿ok? Entonces fíjate acá. She plays the piano on Fridays. Los días de la semana van en mayúscula. She writes a letter. ¿Te das cuenta? Mira, se alteró el verbo. ¿Por qué? Porque está dentro de una oración afirmativa. Está el sujeto y al costadito está el verbo. Esa es una afirmación. ¿Ok? Está la tercera persona singular. Entonces, se cumplen las dos condiciones. Agrego la S al verbo. Se altera mi verbo. ¿Ok? Acá tengo he y tengo mi verbo. He make, pero no sería he make, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si está la tercera persona y obviamente es una afirmación, ¿qué le debe de suceder? Exacto, se tiene que alterar. Quedaría como he makes a sandwich. ¿Quedó? Mira acá este otro. The dog. Tengo ahí el perro y el verbo bark, que es ladrar. ¿Será correcto decir the dog bark? No. ¿Por qué? Porque si vemos que acá está the dog y tenemos bark, dog es mi sujeto, bark es mi verbo. Mira, sujeto, verbo, están ahí juntitos. ¿Qué cosa es eso? Es una oración afirmativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué corresponde? Si es una afirmación y está la tercera persona, it, se cumplieron las dos condiciones. Se tiene que alterar el verbo. Queda de esta manera. The dog barks every night. Todas las noches, dice. El perro ladra todas las noches. ¿Ok? Veamos la siguiente diapositiva. Acá vamos a ver algunas reglas. Seguramente me dirás, entonces, a ver, cuando cumple dos condiciones, que esté la tercera persona singular, sea he, she o it, cualquiera de esas tres, ¿cierto? Y en una oración afirmativa. ¿Cómo sé que es afirmativa? Pues porque veo el sujeto y el costadito veo un verbo, ¿cierto? Exacto. Cuando cumple esas dos condiciones, a todos los verbos le pongo una S. En realidad, vamos a ver la subreglita de esa, ¿ok? Yo te recomiendo esto. Yo te recomiendo que memorices estas de acá, estas reglitas, y si ya no cumplen las reglitas estas que vamos a presentarte ahora, entonces a todo lo demás le agregas ese. Es más sencillo así, ¿ok? Ya, mira acá. Por ejemplo, ya sabemos que dos condiciones. Afirmación y tercera persona he, she, it. Mi verbo se altera agregándole una S, ¿cierto? Ya. Pero tienes que memorizar esto. Si tu verbo termina en escritura CH, SH, X, S o, entonces, no es solamente que va a terminar en S, sino en ES. ¿Ok? ES. Es por eso que queda así. Mira, the kitty, que es el gatito, miss, extrañar. Como termina en S, le agrego ES. The kitty misses its family. El gatito extraña a su familia. Aquí, she, y tengo el verbo do, hacer. Como el verbo do termina en O, mira, justo está acá. ¿Qué le va a pasar? No es solamente agregarle la S, sino que ES. Quedaría así. She does her homework. Ella hace su tarea. Mira acá, el verbo fix, arreglar, reparar. Está justo ahí, mira, fíjate aquí. Terminado en la letra X. Ya. ¿Cómo quedaría? He fixes. ES.
his car. ¿Sí? Entonces, a memorizar esto de aquí. Que cumpla, ojo, las dos condiciones. Afirmación y que esté al costadito de un sujeto que sea he o she o it. ¿Estamos? Uno de los tres. Ahora, otra reglita que también debes de memorizar es esta de acá. Este verbo de aquí es uno que por lo general los alumnos como que se complican, ¿ok? Pero no te compliques, es bien sencillo. El verbo have es un verbo que significa tener. En el diccionario vas a buscar y va a decir tener. Pero más que tener se refiere a poseer, ¿ok? Entonces, si yo te digo, a ver, yo tengo un libro, es mío, yo lo compré, yo pagué por eso, ¿cierto? I have a book, yo tengo un libro. Te digo, ella tiene un libro. She has a book. Ella tiene un libro. ¿Qué pasó, profesora? Pero she está al lado del verbo have. Se supone que tercera persona y es una afirmación. Debo de alterar y quedaría como have con S. No. Lo que pasa es que este verbo en particular tiene una forma bien curiosa de cambiar. De have cambia has. Así. ¿Ok? Memorízalo, créeme. Es lo más saludable. Entonces quedaría así. She has a cute child. Ella tiene un adorable bebé. Ahora, si es que tienes un verbo que termina en Y y una consonante, ¿ok? Lo que vas a hacer es esto. Vamos a eliminar por aquí. A ver, con este color. Eliminas, desaparece la Y. Y en su lugar vas a colocar, sí, exacto, IES. Y queda como studies. Ejemplo, he studies in the morning. Él estudia en la mañana. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son tus condiciones para el presente simple? Son dos. Si es que afirma, ¿ok? Y la segunda, ¿cuál era? Que esté la tercera persona, ¿ok? Si te percatas, deben de cumplirse las dos. Si se cumple solamente una, pues no puedes aplicar la regla. Las dos condiciones. Si es que afirma y está la tercera persona singular, genial, el verbo se va a alterar. Pero para que se dé esa alteración, recuerda, si termina en el verbo, si termina en consonante Y, pues elimina la Y y en su lugar queda la IES. ¿Ok? Si es que tu verbo es have, tener, entonces vas a cambiarlo por has. Pero si tu verbo termina en una de estas de acá, O, S, X, SH o CH, entonces vas a agregar ES. Y si no tiene ninguno de estos, si no es ninguno de estos casos, si no tiene ninguna de estas terminaciones, fácil. Terminación S y listo. ¿Ok? Espero haberte ayudado un poco. Veamos aquí ejercicios para que entiendas. Les voy a colocar, a ver, más adelante. ¿Ven? Vamos a ver. Aquí tenemos la versión negativa. Como te había dicho, la versión negativa es súper sencilla. Es la misma estructura que ya conoces. Sujeto, vamos a poner acá. Sujeto, verbo, un solo verbo, no se te vaya a olvidar. Complemento y la expresión de tiempo, ¿cierto? Ya. Ahora, solamente que si es una negación, colocas esto. Hay dos tipos de auxiliares negativos. Ojo, acá está el truco de todo. Auxiliar. ¿Qué es el auxiliar? Valga la redundancia, auxilia, ayuda. ¿A quién? Al verbo. Quiere decir que si es que no tienes un verbo, entonces ¿de dónde sacas un auxiliar, no? ¿Ok? Mira acá. Do not. Ese es el auxiliar negativo en el presente simple. Acá hay dos palabras. Y también lo puedes representar como don't, que es una sola palabra. ¿Sí? ¿Te percataste? Fíjate entonces, aquí dice I do not, mi auxiliar. ¿Recuerdas lo que te dije? El auxiliar ayuda, auxilia.
¿A quién? Al verbo. Entonces, ¿quién es el que está inmediatamente después del auxiliar negativo? Pues el verbo. ¿Sí? Aquí. Entonces, quedaría así. I do not read magazines on Saturdays. Yo no leo revistas los sábados. Fíjate aquí. También pudiste haber dicho, en esta oración, estamos en la primera, ¿ok? Acá. También pudiste haber dicho, I don't read magazines on Saturdays. Yo no leo revistas los sábados. ¿Te percataste? Entonces, fíjate que hay otro. They, puedes decir, do not watch TV on Sundays. Ellos no ven televisión los domingos. O también puedes expresarlo como they don't. Uy, ya está. They don't watch TV on Sundays. ¿Sí? ¿Te percataste? Entonces, fíjate que la oración negativa es súper sencilla. Sujeto, inmediatamente luego de sujeto, el auxiliar negativo. ¿Que el auxiliar negativo cuál es? Es este. Con dos palabras se expresa como do not. Con una sola palabra, que es exactamente lo mismo, don't. Al costadito tiene que estar, ¿quién? El verbo, porque eso es lo que hace el auxiliar. Auxilia, ayuda a un verbo. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras tenido verbo? A ver. Seguramente me dices, profesora, no le entiendo bien. Ya vamos a poner acá el ejemplo, ¿sí? A ver, ¿qué hubiera pasado si tienes una oración como esta? Si te dice así, ay, ok, espacio, y te dice, ok, así. ¿Qué hubiera sido? Pregunto, ¿hay un verbo ahí? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hubieras negado aquí? Fácil. Si no hay verbo, ¿cómo voy a negar con don't o con doesn't? Pues negaría con quién. Con el único que te queda, con el de rellenito. Así les digo. I, por si acaso aquí estamos. Ya, quedaría así. I am. Not. I am not. Ok. Si te percataste, no pude rellenar con don't. Ni do not. Porque no había verbo, no tenía quien auxiliar. Entonces, ¿quién va? Va el verbo de rellenito. Verbo be. Ok, yo le digo de rellenito. Ahora mira acá. ¿Qué pasa cuando tienes el caso de he, she e it? ¿Ok? Recordarás que en el caso de he, she e it, cuando era afirmación, el verbo se alteraba, ¿cierto? Ya. Pues acá sucede algo. Cuando es una negación, vas a negar con esta de acá. Does not. Dos palabras. Pero también puede ser de esta manera. Mira, puedes negar como doesn't. Es exactamente lo mismo. Does not o doesn't. Son lo mismo. Recuerda. Acá tienes dos palabras y acá tienes una palabra. Nada más. Seguramente me preguntarás, profesora, pero informal, formal, ¿cómo está esa historia? Lo que pasa es que en inglés se dice que es informal cuando hay contracciones. Mira, te comento algo. Cuando uno hace una redacción, ¿ok? Un documento, si es que es, por ejemplo, una carta para presentarse a un puesto laboral, obviamente tiene que ser algo formal. Si es que uno va a hacer ese tipo de cartas en inglés, pues se oscila mucho hacer la carta evitando las contracciones, es decir, escribiendo palabrita por palabrita. ¿Por qué? Porque cuando va palabrita por palabrita se le llama formal y cuando van contracciones, es decir, que dos palabras se conviertan en una, se le dice informal. Por eso es que existe esto de lo formal e informal. Y esto más se ve en las redacciones, así es que no te hagas mucho problema. En la parte gramatical, como que todo es más llevadero. ¿Sí? Bueno, espero haber aclarado esa duda. Eso de lo formal e informal es básicamente para las redacciones. ¿Ok? Ya. Aquí. She does not
o doesn't, que es exactamente lo mismo. Tu verbo, tal cual, no le cambies, no le quites, no le hagas nada al verbo. Complemento y tu expresión de tiempo. Ok, veamos acá. En las oraciones negativas, entonces tenemos la tercera persona, she, he e it. Trabajarán con el auxiliar negativo does not. Es lo mismo decir doesn't. Recuerda, 2 palabras, 1 palabra. Cuando es una negación, obviamente el verbo ya no se altera. ¿Ok? El complemento y la expresión de tiempo, que es opcional. Veamos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, ¿ok?, podemos percatarnos que para las oraciones interrogativas es súper sencillo la estructura. ¿Por qué? Tenemos al sujeto, la misma estructura que una oración afirmativa, ¿ok? La interrogación es parecidísima a la estructura de la afirmación. Mira, recuerdas que la afirmación es así, ¿no? Sujeto, un verbo, complemento y la expresión de tiempo, ¿sí? Bueno, si es pregunta, agregas un auxiliar de pregunta y listo, y ya quedó. Eso es lo único que le tienes que hacer a la pregunta. ¿Ok? Repito. A ver, vamos a ver. Aquí. Sujeto, verbo, complemento, expresión de tiempo. Pero si es que es una pregunta, agregas el auxiliar interrogativo. En este caso, el auxiliar para los sujetos I, they, you y we será do. Pero para la tercera persona, para el sujeto she, para el sujeto he y para el sujeto it, mi auxiliar de pregunta será does. ¿Estamos? Obviamente un signo de interrogación que solamente va al final, no va al inicio, solo al final. Y listo, nada más. ¿Ok? Ok, en las respuestas cortas, recordemos que la respuesta corta se caracteriza por que afirmo al comienzo, afirmo al final. Y si niego al comienzo, niego al final. Y obviamente no se te vaya a olvidar la regla. La principal de las respuestas cortas es que no pueden tener 2 palabras. Es decir, vamos a marcarlo por acá. Decir yes, I, eso no es válido. 2 palabras es lo que no se permite. Pero puede decir yes, I do. Claro, por supuesto, es la forma de contestar. Afirmo al comienzo, afirmo al final. ¿Ok? Y si niego al comienzo, niego al final. ¿Ok? Ahora, yo puedo negar así, mira. No, I do not. 1, 2, 3, 4 palabras. Está genial. Pero también puedo negar de esta manera. No, I don't. 3 palabras. Ambas son válidas porque las dos cumplen la regla. No tener 2 palabras y afirmo al comienzo, afirmo al final, niego al comienzo, niego al final. Genial, quedó ahí. ¿Ok? Quedaría así. No, we do not, que es lo mismo que decir no, we don't. No, they do not, que es lo mismo que decir no, they don't. No, you do not, que es lo mismo que decir no, you don't. No, he does not. No, he doesn't. No, she does not. No, she doesn't. No, it does not. No, it doesn't. ¿Ok? Espero te haya servido esa diapositiva. Ahora veamos algunos ejercicios. Bien, mira acá. Le dice, underline the correct alternative. Subraya la alternativa correcta. Y tiene así, the bank, el banco equivale a 1. Entonces es como un it, ¿cierto? Lo puedo reemplazar por it. Ya, genial. The bank, y te dice at 4 o'clock, a las 4 en punto. The bank, como es it, y es una afirmación, quiere decir que el verbo se altera. Esto es encerrar. Esto es subrayar.
Recuerda que acá te dice underline, subrayar. ¿Ok? Por si acaso hago esa aclaración. Ya, acá te dice eat almost every day. Te dice rain, vas a jugar con el verbo rain, llover. Entonces, como está it y al costadito viene un verbo, esa es una afirmación. Afirmo, esta tercera persona, mi verbo debe de estar alterado. ¿Dónde está eso? Aquí. Rains. ¿Ok? Aquí. My best friend, mi mejor amigo o amiga, pero es uno nada más. Como el que viene es un verbo al costadito, yo ya sé que eso es una afirmación. Afirmación, tercera persona, el verbo se altera. ¿Cómo quedará? Quedará de esta manera. Profesora, ¿y por qué no puedo poner to write? Lo que pasa es que cuando veas esta palabrita de acá, tú, vamos a ponerla en otro color para que la visualices mejor, ¿ya? Cuando veas esta palabrita de acá, tú, lo que viene es un verbo en forma base, nunca alterado. Cuando veas el tú y un verbo al costadito, el verbo tiene que estar así en forma base, sin alteraciones. Esta clave no existe, es simplemente un distractor. ¿Ok? Ya, sigamos. Tenemos acá entonces, este color estábamos haciendo. La número 4. She, y te dice ella, a Cusco, dice cada invierno. Entonces, ella vuela a Cusco, ¿cierto? ¿Qué será? Debe de ser un verbo con alteración. Como mi verbo era fly, es L-Y, consonante Y, desapareció la Y y en su lugar quedó IES. Por eso es que mi clave es esta de acá. Acá te dice, we in a bank, nosotros en un banco. We works, no es cierto. ¿Por qué no puedo alterarlo? Porque no está la tercera persona. Es una afirmación, sí, pero no está la tercera persona. Entonces acá tiene que ser casita. ¿Ok? El número 6 se dice their child. ¿Recuerdas lo que te dije? Cuando tengas un adjetivo posesivo, el que manda no es el adjetivo posesivo, el que manda es este. El sustantivo, como es uno solo, ¿ok? Quiere decir que puede ser niño o niña, pero basta que sepa que es uno nada más. Y al costadito voy a necesitar un verbo, pues entonces ese verbo, ¿qué va a pasar? Se va a alterar, ¿cierto? Es esta mi clave, ¿ok? His cousin, lo mismo que la número 6. El que manda es este de aquí, ¿ok? Entonces tenemos este. Es singular, sea he o she. Basta que yo sepa que es uno de los dos, genial. Lo que viene es un verbo, ok, afirmación, tercera persona, mi verbo se tiene que alterar. Fry, freír, como es consonante Y, pues se altera y se convierte en fries. ¿Ok? My best friend. ¿Te diste cuenta? Otra vez. Lo que importa es este de acá, ¿cierto? Entonces, como estamos refiriéndonos a la unidad y que está a la, es decir, amigo o amiga, sabemos que es he o she, ¿ok? Uno de esos dos, ya sabemos que es eso, ¿ok? Entonces lo que viene acá es un verbo. El verbo que debe de estar en qué? En forma base alterado. Si fuera una afirmación, mi verbo debería estar alterado. Pero mira, hay un espacio. Entonces quiere decir que no es afirmación. ¿Quién tiene que estar? Debe ser un auxiliar negativo, ¿cierto? Y la negación para la tercera persona es doesn't o does not. Obviamente esta clave de acá no puede ser. Ok, acá en la número 9 vemos algo bien particular, que dice the class. Por lo general, cuando ven que una palabra termina en S, asumen que es plural. No es plural, ¿ok? Vas a tener que memorizar muchas palabras que terminan en S, pero no necesariamente son plurales, ¿ok? Este es el caso de the class, por ejemplo, ¿sí? Y es singular. Y acá tienes un verbo, entonces tienes la class, que es el equivalente de un, vamos a ponerlo por si acaso ahí, eat, y tienes un verbo, entonces, ¿qué se supone que es esto? Esto es exacto, una negación. ¿Con quién nego cuando tengo tercera persona singular? Con does not o doesn't. Entonces buscamos, acá hay doesn't, y acá doesn't not, eso sí no existe, pues no, porque esto es una contracción. Entonces mi única clave sería esta de aquí. ¿Ok?
Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tienes obviamente las claves para que puedas practicar un poquito más. Bien, adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia nos indican con qué, valga la redundancia, con qué frecuencia se realiza una acción, ¿ok? Así tenemos el caso de never, que es nunca, hardly ever, que es casi nunca, rarely, que es, ahí está, raras veces, seldom, que es pocas veces, often, que es, ahí está, ahí quedó, ya, ahí está, often, que es con frecuencia, ahí está, usually, que es generalmente, always, siempre. Entonces, con estos adverbios de frecuencia, nosotros vamos a indicar con qué frecuencia, cuán a menudo es que se realiza una acción. ¿Ok? Veamos. Mira acá. Esos adverbios de frecuencia que acabamos de ver van a tener una ubicación gramatical. Sujeto. Al costadito del sujeto, sabemos que va el verbo, ¿cierto? Y es una oración afirmativa. ¿Sí? Ya, bueno. Cuando tengas un adverbio de frecuencia, esa estructura de sujeto y el costadito un verbo, va a verse de cierta manera fracturada. Vamos a tener ahora sujeto y el costadito un adverbio de frecuencia y después al costadito del adverbio de frecuencia tienes al verbo y el complemento para que la idea se entienda. Lo que quiero que veas es esto, que el adverbio de frecuencia te indica qué tan constante es una acción, ¿ok? Pero si tu adverbio es never, por ejemplo, nunca, no quiere decir que sea una oración negativa, no. Oración negativa es cuando tiene toda la estructura de negación. Don't, doesn't, ¿ok? Auxiliares negativos. Pero acá en esta oración, fíjate en esta, por ejemplo, no hay ninguna negación. Y salió medio raro, ¿ok? No hay ninguna negación. Solamente hay un adverbio que te dice que esta acción no se realiza. Que nunca se realiza, perdón, ¿ok? Hago la aclaración, nunca se realiza. Entonces te dice que la frecuencia con la que se realiza esta acción es nunca, o sea, nunca se realiza tal cosa, nada más. Ok, entonces tienes acá, he never calls his friends. Él nunca llama a sus amigos, o sea, nunca realiza esta acción. No te he dicho no llama, simplemente dice nunca llama. Ok, I often play the piano. Yo, está diciendo, con frecuencia toco el piano, ¿ok? Pero esta estructura de sujeto, adverbio, verbo y complemento va a variar si es que tienes verbo be. Es decir, sujeto y luego el verbo be. Am, is o are dependiendo de tu sujeto, ¿ok? Y después el adverbio. Es decir, siempre el orden va a ser sujeto, adverbio, verbo, complemento, ¿ok? Pero si tienes verbo be, es sujeto, verbo be, am, is, are, dependiendo de su sujeto, recuerda, y el adverbio de frecuencia después y el complemento. ¿Ok? Ahora te preguntarás si en la negación cómo hago. La negación, mira, es así. Sujeto, auxiliar negativo, tu adverbio, tu verbo, tu complemento. ¿Estamos? Y si es que tiene, y por eso es que queda así, mira, vamos a leer paso a paso, paso a paso. Te quedaría así. I don't often play the piano. Y si fuese he, she or it, quedaría he doesn't always call his friends. ¿Te diste cuenta? Si es que es verbo be, va a quedar así. Sujeto, al costadito del sujeto, am, is o are. Si es negación, not. Y luego el adverbio, tu complemento. Quedaría de esta manera. We are not, este de acá estoy leyendo, we are not sometimes nervous. ¿Ok? A veces nosotros no estamos nerviosos. Dices aquí.
She is not rarely late for work. ¿Qué quiere decir? Raras veces ella no llega tarde al trabajo. ¿Sí? Ok. En estos ejercicios veremos que tenemos que elegir entre adverbios de frecuencia. La número 1 dice, Andrea vive al costado. Andrea lives next door. So we, así que nosotros, con frecuencia sería lo adecuado. No voy a decir nunca ni raras veces, ¿cierto? Lo más adecuado sería decir, lo más lógico sería decir que con frecuencia, ahí está, la vemos. La número 2, I am vegetarian. Soy vegetariano. Vegetariana, ¿ok? Así que yo nunca como carne. En la número 3 dice, he is very punctual. Él es muy puntual. Él, si es muy puntual, usualmente llega temprano. La número 4 te dice, she is left-handed. Ella es zurda. Ella escribe con la mano izquierda. Ella siempre, ahí está, escribe con la mano izquierda. Veamos la número 5. Te dice, ella y te habla en público. Ella es extremadamente tímida. Esta palabrita de acá, esta de acá significa tímido, tímida. ¿Ok? Entonces, si es una persona extremadamente tímida, nunca habla en público. ¿Sí? Esto de acá sería mi clave. En la número 6, ella es una ama de casa. Ella limpia y cocina. Si es una ama de casa, por lo general las amas de casa, dice very often, muy frecuentemente, raras veces o pocas veces. ¿Cuál sería? Sería esta de acá, ¿cierto? Con mucha frecuencia, limpia y cocina. Y en la 7 te dice, él es muy generoso. Él, give es dar, pero si yo tengo la palabra give y esta otra palabrita away significa regalar. Quiere decir que si es muy generoso es porque él, por lo general o siempre, ¿no es cierto?, da regalos. Sería always. ¿Ok? Así quedaría mi clave. Aquí tienes las claves para que puedas practicar un poco más. Y bueno, veamos los WH, los WH questions. ¿Por qué les dicen WH? Por esto, porque todas las preguntas tienen este WH, mira. WH, 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 ok, básicamente por ahí viene su nombre. Bueno, acá tienes algunos ejemplitos, ok. Who significa quién. Cada vez que te pregunten con who, te están preguntando por la persona, ok. Ejemplo, te dicen, who is that girl? ¿Quién es esa chica? Y dices, my sister Marta, mi hermana Marta, ¿viste? Le das la información, le dices quién es esa persona. Ahora, si es que está este who y luego al final de la pregunta ves esta palabrita que dice with, significa con. Esto significa con. Por si acaso lo marco. ¿Con quién? ¿Con quién estudias? ¿Con quién trabajas? ¿Con quién vives? ¿Ves? Es lo que significa eso. Entonces, acá por ejemplo, mira. Who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién vives? Y contestas, with my mom, con mi mamá. When, ¿cuándo? When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? It's on Monday, es el lunes. ¿Te percatas? When significa ¿cuándo? Contestarás con qué? Con el momento, ¿cierto? Acá. What, ¿qué? What is on the table? ¿Qué está sobre la mesa? A book, un libro. ¿Te diste cuenta? Why, ¿por qué? Te está pidiendo el motivo. Ejemplo, why are you late? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué estás tarde? Te preguntan con why, por lo general, ¿ok? Casi siempre contestas con because, porque why es por qué y because es porque, debido, ¿ok? Es un explicativo. ¿Por qué o debido al tráfico? ¿Ok? Es lo que dice ahí. Where, ¿dónde? Ejemplo, where is the teacher? ¿Dónde está el profesor?
He is in the classroom. Él está en el salón. ¿Te diste cuenta? Estás explicando que ese profesor se encuentra en un ambiente determinado, porque where te dice dónde. Si te has percatado, todos los WH, ¿sí? Todos los WH exigen, ¿ok? Exigen información extra. Cuando tengas un WH, no vas a decir yes I do, no I don't, porque no tendría sentido. ¿A qué voy? Por ejemplo, imagínate que te hagan esta pregunta, una pregunta conocida por todo el mundo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? No tiene sentido de que digas yes I do. Sí, yo. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que te trato de decir con esto? Que cuando tengas un WH, lo que te pide es información extra. No te dice que le respondas sí o no. Te pide información extra, información precisa. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. Veamos la siguiente diapo. Ok, aquí vemos how. How significa cómo. Si yo digo how are you, ¿cómo estás? Es el significado. La respuesta sería I am fine, estoy bien. Thanks, gracias. Ahora, si es que how, mira acá, fíjate en esta, voy a marcarla aquí. Okay. A ver, acá está. How old. How old significa cuántos. Se refiere a cuántos de edad, cuántos años. ¿Ok? How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 18 years old. Tengo 18 años. Es la respuesta tentativa que te da ahí, ¿no? Ahora, vamos a seguir viendo estas preguntas. No vamos a ir en desorden, así es que sigamos con esta. Whose. ¿De quién? Te pregunta por el propietario. Ejemplo, whose cat is this? ¿De quién es este gato? It is my cat. Es mi gato. Si te has dado cuenta, estás indicando quién es el propietario, porque es lo que te pide el WH. ¿Ok? Which. Este de acá te dice de quién. Ejemplo, which is your book? ¿Cuál es tu libro? Probablemente hay, no sé, un libro rojo, un libro verde, ¿no? Ahí para escoger. Te dice, ¿cuál es tu libro? Y contestas, the green one, el verde. ¿Te diste cuenta? Which es porque hay posibilidades a elegir. ¿Ok? Como cuando tienes las preguntas de examen de admisión. Y si te percatas hay 5 claves. Tú dices, which is the correct? ¿Cuál es la correcta? La letra A, B, C, D o E. ¿Me entiendes? Which, ¿cuál de ellas? Hay opciones. ¿Ok? Ahora tienes how often, este de acá. How often significa con qué frecuencia, cuán a menudo. How often do you go out? ¿Con qué frecuencia sales? Porque esto de aquí, go out, significa salir. Y la respuesta es rarely, raras veces. O puedes también haber dicho never, nunca. O hardly ever, dependiendo, ¿no? Si te percatas, cuando te preguntan con how often, vas a responder con un adverbio de frecuencia. ¿Ok? Acá, how much, vas a percatarte que va a tener doble acepción, doble significado. How much significa cuánto en relación al precio, al costo. Ejemplo, tú vas a la tienda y preguntas, how much is that? ¿A cuánto está eso? ¿A cuánto está ese libro? ¿A cuánto está o a cuánto está esa gaseosa? Ejemplo, ¿no? Estás pidiendo el costo de algo. Y la respuesta es 45 soles, 45 soles, 5 soles, 10 soles, dependiendo del contexto. ¿Ok? Ese es en el contexto de precio. Pero también acá. Bien, aquí tienes how much, pero cuando está al costado de un sustantivo no contable. Ejemplo, how much water significa cuánta agua, porque el agua no se puede enumerar, no puedes decir un agua, dos aguas, ¿ok? No hay forma. Entonces, necesitas una pregunta como how much, ¿ok? Porque estás preguntando cuánto, cuánta. Si quisieras decir cuántos, cuántas, ya no podrías trabajar con how much. Dirías how many, ¿ok? How much water do you drink? ¿Cuánta agua bebes? Si yo dijera cuánto café bebes, how much coffee do you drink? ¿Ok? Porque esta palabrita de acá la voy a enmarcar. Ahí está. Es un sustantivo del tipo no contable, no numerable. ¿Ok? Acá tengo how many.
Esto es para todos los sustantivos que sí se pueden numerar. Su significado exacto es cuántos, cuántas. Entonces, si yo digo, how many brothers do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos? ¿Te percatas? Mi respuesta sería, I have 2 brothers. Yo tengo 2 hermanos. Ahora, la pregunta con how long significa hace cuánto o cuánto en función de tiempo, prolongación de tiempo. ¿Ok? Ejemplo, how long will it take? ¿Cuánto tomará? Por ejemplo, ¿cuánto tomará llegar hasta la uni desde siempre, supongamos? ¿Ok? How long? ¿Cuánto tomará? A eso se refiere. Y mi respuesta sería, por ejemplo, 3 hours, 20 minutes, dependiendo del contexto. ¿Sí? Bien, veamos. En estos ejercicios, fíjate que te dice los niños y la respuesta es están afuera. Outside significa afuera. Quiere decir que la respuesta, vamos a marcarla con este. La pregunta sería, ¿dónde están los niños? Ahora acá te dice, tu papá en cama. Y la respuesta está con ¿por qué? Al ojo sale. La pregunta tiene que ser claro con ¿por qué? ¿Por qué está tu papá en cama? Porque debido a que él está muy cansado. Acá mira, te dice viernes, se da tiempo. Entonces quiere decir que la pregunta será, claro, when is the test? ¿Cuándo es el examen? Mira acá, te dice 5 soles, 5 soles el kilo, te dice. Uy, facilísimo. ¿Cuál será? El único que habla de precios es how much. Ahora aquí, te dice, siempre fíjate en estas, ¿ok? 16 years old, ya te dio la edad. El único que va a preguntar por la edad es how old. Acá te dice, with my best friend, con mis mejores amigos, amigas. ¿Ok? Entonces, si te dice eso, with my best friends, ¿ok? La pregunta sería, who? Who do you study with? ¿Con quién estudias? Fíjate en la número 7. Te dice los colores que necesitas y te dice 3 please. Entonces, como estos son plurales, sería ¿cuántos colores necesitas? Lo más adecuado sería preguntar con how many. Acá te dice tu primo o tu prima y te dice él. Entonces quiere decir que esta palabra, ¿por qué digo primo o prima? Porque la palabra cousin no tiene género, significa primo y también significa prima. Vamos a ver de acuerdo al contexto, vamos a enterarnos si es sexo, si pertenece al sexo femenino o el masculino. Acá te dice, he is better now, él está mejor ahora. Entonces la pregunta sería, how is your cousin? ¿Cómo está tu primo? He is better now, está mejor ahora. En la número 9 te dice, whose, when, or which is your dictionary? Y te dice, the blue one, el azul. Quiere decir que la pregunta es, which is your dictionary? ¿Cuál es tu diccionario? No puedo decir cuándo, ni puedo decir de quién es tu diccionario y que contestes con el color azul, ¿no? No tiene sentido. Aquí, notebook significa cuaderno, ¿ok? Y te dice, my notebook. Te está hablando de propiedad. Entonces, al ojo sale que la pregunta es con esto, ¿no? Whose notebook is it? ¿De quién es este cuaderno? Yo diría, it is my notebook. Es mi cuaderno. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tienes las claves para que te puedas ayudar. Veamos ahora word order in questions. El orden de las palabras en las preguntas. Es bien sencillo. Tienes al WH, ya sea what, where, who, etc. ¿Ok? Los WH hemos visto. Luego viene el auxiliar de pregunta, el sujeto, tu verbo, ¿ok? Ahora puedes terminar ahí en el verbo, pero también puedes terminar aquí en la expresión de tiempo. Eso depende ya de la pregunta, ¿ok? Lo importante es que tenga lógica, que tenga coherencia. Ahora, fíjate aquí. Te dice, what do you do at weekends? ¿Ok? Esta pregunta de acá. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces los fines de semana? Mira esta pregunta. Where does Marta study? ¿Dónde estudia Marta? Mira acá, cuando tienes much y many, ten mucho cuidado, ¿ok?
Much, al costadito de much, necesitas a un sustantivo. ¿Ok? Si es que la pregunta guarda el significado de cuánto o cuánta, entonces al costadito va un sustantivo no contable. How much coffee? ¿Cuánto café? Do you drink? ¿Cuánto café bebes? In the morning, en la mañana. Ahora, si es que la acepción es cuántos, cuántas, entonces la pregunta va a ir con how many y el sustantivo plural. Fíjate que cuando trabajas con how many, tu sustantivo siempre va a estar así, en plural. How many friends? ¿Cuántos? ¿Cuántas amigas? Amigos. Y mi auxiliar, mira, do you have? ¿Cuántas amigas tienes? ¿Cuántas? ¿Ok? No se te vaya a olvidar. Veamos ahora algunos ejercicios. Ya. ¿Qué es lo adecuado? Sabíamos que era el WH. Luego el auxiliar, sujeto, verbo. ¿Quién cumple estas características? Pues este de aquí. Veamos la número 2. Where do you come from o where you do? Obviamente WH necesita después de WH ¿quién? Al auxiliar. ¿Cuál de los dos cumple esta regla? Esta de aquí. Veamos la tercera. Mira, acá ya no tenemos auxiliares como do y das, entonces quiere decir que está el de rellenito, ¿no? Am, is, o are. Sería, where is your house? ¿Dónde está tu casa? ¿Por qué no puede ser barco? Porque where, luego viene am, is, o are, y luego complemento. ¿Recuerdas el verbo be? Where is she? Where is he? ¿Cierto? Ya. Acá. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? What food is your food favorite? No, no hay forma por ningún lado. ¿Ok? No voy a decir cuál comida es tu. Profesora, pero dice, ¿es tu comida favorita? No, lo que pasa es que en el inglés, te voy adelantando un poquito, esto es un adjetivo. Cuando tienes un adjetivo en inglés, el adjetivo va primero, es decir, el adjetivo va delante del sustantivo, porque el adjetivo es el que da la característica al sustantivo. Entonces, en inglés, siempre que veas eso, un sustantivo y un adjetivo, el orden adecuado es primero el adjetivo, ese va primerito, y luego al costadito va a ir el sustantivo. Así que por ahí no salía esa alternativa. Avioncito. La 5. Where the baby sleep. No, no es cierto, porque tenemos ¿qué cosa? Que después del WH viene mi auxiliar. Mi clave sería barco. Y en la número 6 te dice, how get they? No, pues no. How, luego del how viene el auxiliar. Fíjate. How do, acá está. Mi sujeto, mi verbo. Barquito. En la número 7 te dice, how many? Ya sabemos que después de how many vienen sustantivos, pero en plural. Así que al ojo es barco. How many books do you have? En la número 8 te dice, when, ya, does, muy bien, your class es como un it, when does it y luego begin, genial, veamos acá, ¿qué tal? When, ya, does, muy bien, class your, no es cierto, ¿por qué? Porque estos dos están desordenados, mira, adjetivo posesivo va primero y mi, voy a poner un poco colores diferentes para que me sigas la idea. Ok, mira, este de acá es mi adjetivo posesivo. Y este adjetivo posesivo nunca va después del sustantivo. Este es acá. Y este de acá, la palabra class, es acá. Okay, ese era el orden adecuado, por eso es que esa no va. Mi alternativa correcta sería avión. ¿Ok? Aquí tienes las clases. Ok, la hora. Cuando sea la hora exacta, la hora precisa, se dice o'clock. ¿Ok? Si es que ya estamos desde el minutito número 1, ya pasó,
estamos en el minuto 1 hasta el minuto 29, se leerá past. Ejemplo. A ver, si yo te digo, son las 2 de la tarde con un minutito. Bueno, 2 de la tarde con un minutito. Ahí ya no es hora exacta, ¿cierto? Porque si fuera hora exacta diría o'clock, ¿cierto? Ya. Como no es hora exacta, ya pues un minutito. Siempre, siempre, siempre que hayan minutos incluidos ahí, voy a tener que empezar por los minutos y después mencionar a la hora. Entonces, si tenemos que son las 2 de la tarde con un minutito, sería 2, que es la hora, y un minutito que es 1. Se empezaría primero por el minutito 1, por si acaso la nota, ¿ok? Así. Vamos a ver. Quedaría así. It's 1. Y como es un minuto el que ha pasado, sería 1 past. 1 past, un minutito, pasadas las 2, ¿cierto? 1 past 2. Y quedó. ¿Te percataste de esto? Primero el minutito, después la hora. Si yo dijese, son de repente las 2 con 10, 2 y 10, entonces primero empiezo por los minutitos. 10 past 2, ¿ok? Siempre voy a decir past, siempre que esté en el rango del minutito 1 hasta el minutito 29. Si ya estoy en el minuto 30, ya no, pues ahí voy a decir half past. Ejemplo, yo digo 1 y 30, sería 30, ya 30 es media hora, vamos a decir eso, half past, que es esto de acá. Half past 1. ¿Por qué? Porque recuerda, primero van los minutos. ¿Ok? Ahora, si es que ya pasaron los minutitos, como te comentaba aquí, a ver, minuto 31 al minuto 50 estamos 59, ¿ok? Desde el minutito 31 al minutito 59 lo que vas a contar es lo que falta, ¿ok? Los minutos que faltan, y eso se dirá to, que significa para. Ahora, cuarto para se dice quarter to. Un cuarto pasado sería quarter past. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos algunos ejercicios. Ejemplo, aquí. It's 4 o'clock. Son las 4 en punto. Acá si te percatas, tenemos primero los minutitos. Mira, 30 minutos, 5 y 30. Sería half past 5. 30 minutos pasados las 5. Acá también, mira, hay minutitos involucrados. Entonces voy a empezar primero por los minutos. Vamos a marcarlos ahí. Empezaré primero por estos, que serían 21. Se leerían como 21. 21 past 2. Ahora, fíjate acá. Ya el rango es 50. Ya pasó la primera mitad. Quiere decir que voy a contar los minutos que faltan para la hora que sigue. 3, sigue 4, ¿ok? 10 to 4. Aquí, 1 a 15. Está dentro de la primera mitad del relojito que te mostraba. Se leería quarter, los primeros 15 minutos, el cuarto de hora. ¿Ok? Quarter past 1. Acá, mira, 45. Quiere decir que faltan 15 para las 7. Quarter to 7. Acá es hora exacta, sería 12 o'clock. Y acá 13 para las 10. 13 to 10. Aquí tienes las claves para que puedas practicar un poco. Bien, en esta diapositiva tenemos algunos verbos. Es así que vemos que están en mayúscula los verbos. Está el verbo want, querer,
Want a car, por ejemplo, querer un carro. Like, gustar, es decir, gustar animales en este caso, like animals. Buy food, comprar comida, alimentos. Say, decir. Say hello, decir hola. Do, hacer la tarea, por ejemplo. Write, write a letter, escribir una carta. Wear, usar. Wear es exclusivamente, voy a marcarlo para que se visualice mejor. Wear, usar, pero se refiere a prendas de vestir y accesorios. ¿Ok? Cuando nos referimos a usar, por ejemplo, usar la laptop, ¿no? Usar no sé, un lápiz, usar un borrador para borrar, ejemplo. El verbo es otro, es use, ¿ok? Por si acaso hago esa aclaración. Y tenemos el verbo sleep, dormir, eat, comer, sing, cantar, fly, volar, wake up, despertar. Wake es el verbo, up es el adicional para que la idea se entienda, que es despertar. ¿Ok? Cut, cortar, una hoja de papel, por ejemplo. Build, construir. Ride, montar, por ejemplo, ride a horse, montar un caballo. O ride a bicycle, montar una bicicleta. ¿Ok? Study, estudiar. Tell, contar, narrar. Tell a story, contar una historia. Tell a secret, contar un secreto. ¿Ok? Make es preparar, ¿ok? En este caso tenemos make dinner, preparar la cena, ¿ok? En esta diapositiva vemos workplaces, lugares de trabajo, y job, trabajo. Así tenemos bank, banco, office, oficina, restaurant, restaurante, factory, fábrica, hospital, hospital, street, calle, school, escuela. Y dentro de los puestos de trabajo tenemos banker, banquero, cashier, cajero, secretary o secretary, secretaria, chef, cocinero, waiter, mesero, waitress, mesera. Worker es el empleado, doctor, el doctor, dentist, dentista, police, policía, driver, conductor, teacher, profesor, student, estudiante, alumno. En esta última diapositiva vemos los días de la semana. Si se percata, aquí tenemos que todos los días de la semana terminan en day, entonces es mucho más fácil, solo hay que recordar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ¿Ok? Bueno, espero les haya servido mucho. Nos estamos viendo en la próxima clase.